Bien, buenos días a todos. Creo que el frío como que retrasó a algunos, esperemos que lleguen con tiempo. Vamos a continuar la séptima enseñanza de esta serie que hemos titulado Conociendo la voluntad de Dios. La verdad es que era una serie que consideraba yo podría ser corta, pero bueno, Dios nos ha llevado a alargar este tema. Ya vimos que la voluntad de Dios en primer lugar para todos los hombres es que sean salvos, que vengan al arrepentimiento, al conocimiento de la verdad. Y una vez salvos, pues su voluntad es que seamos llenos del Espíritu. Ya explicamos en semanas anteriores qué es ser llenos del Espíritu y vamos a continuar en unas semanas más adelante con dos o tres más claras expresiones de la voluntad de Dios para nuestras vidas, pero nos hemos extendido en esta segunda voluntad de Dios, que es que seamos llenos del Espíritu, y vamos a continuar esta mañana con las consecuencias o evidencias bíblicas de una persona llena del Espíritu. Pero antes de continuar, quiero decirles que, pues como cristianos, no debemos estar ajenos ante los acontecimientos mundiales que nos anuncian, de acuerdo al reloj profético de Dios en su palabra, que Cristo viene pronto por su iglesia. No hay fecha, no hay día, no hay hora que conozcamos nadie, pero si hay algo correcto de lo que pudo hacer el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lo hizo esta semana y fue reconocer a Jerusalén como capital de Israel. La gran mayoría de la gente de este mundo, noticieros, políticos, dijeron que es una locura, pero este hombre lo único que hizo es reconocer lo que Dios ya había establecido. Dios le dio esa tierra a Israel y este hombre lo único que hizo es reconocerlo. Esto nos evidencia que probablemente se acelerarán una serie de eventos que culminarán, todos lo sabemos, con el tratado de paz y con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pues no debemos estar ajenos a estas circunstancias. Ahora, lo más importante de saber que Cristo viene pronto, sin saber fecha y hora, es saber cómo nos quiere encontrar. ¿Cómo nos quiere encontrar el Señor en su venida? Primera de Tesalonicenses 3:13 lo dice, por ejemplo, dice, para que sean afirmados vuestros corazones, y dice ahí cómo, irreprensibles en santidad, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de ¿qué? De nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Así nos quiere hallar. Ciertamente todos estos acontecimientos nos dan señales de que ese acontecimiento de Cristo viniendo por su iglesia es pronto, pero lo más importante es que nos quiere encontrar irreprensibles en santidad. ¿Y qué mejor manera que nos encuentre irreprensibles y en santidad que viviendo en la voluntad de Dios, que siendo llenos del Espíritu, que viviendo guiados, gobernados por el Espíritu Santo que mora en nosotros? Entonces, de ahí la importancia de estas enseñanzas. Por eso, las últimas semanas nos detuvimos en esta segunda voluntad de Dios, que seamos llenos, viendo las consecuencias o las evidencias de un cristiano, de una cristiana llena del Espíritu. Estas que estamos viendo y que comenzamos a ver, ya vimos la número 1, Efesios 5:19, la primera consecuencia de un cristiano, de una cristiana llena del Espíritu, es que lleva una vida de alabanza, que canta y alaba, le agrada exaltar a Dios con su canto, con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, como ya estudiamos. Pero también, en segundo lugar, una evidencia o consecuencia de una persona, de un cristiano, una cristiana llena del Espíritu, es que dice Efesios 5:20, que el cristiano lleno del Espíritu da gracias a Dios cuando siempre. ¿Cuándo? Siempre. ¿Y por qué cosas le damos gracias? Por todo. Lo estudiamos la semana pasada y todo lo hacemos porque queremos glorificar a Dios. Porque Efesios 1:6 dice
que para eso nos rescató, para la alabanza de la gloria de su gracia, como vimos hace 8 días. Hoy, mis hermanos, vamos a comenzar a ver la tercer consecuencia de una vida llena del Espíritu, y es una vida de sumisión. Es una vida de sumisión. Hoy vamos a comenzar a introducirnos, porque sí nos va a llevar 2 o 3 semanas explicar la sumisión bíblica y cómo la presenta la palabra de Dios, porque ese es el resultado de una persona llena del Espíritu. ¿Quieres evaluar tu vida si está llena del Espíritu? Chécate si eres una persona que vive en sumisión. La palabra de Dios dice en el siguiente versículo, el versículo 21 de Efesios 5, someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros en el temor del Señor. Una vida llena del Espíritu, un cristiano que verdaderamente vive en la voluntad de Dios, lleno del Espíritu, su vida será una vida que sabe vivir bajo autoridad. En muchos momentos de nuestra vida quizás seremos autoridad, pero finalmente vivimos bajo la autoridad de Dios y en diferentes ámbitos de nuestra vida tenemos autoridad. Ahora, justamente esta sumisión que nos pide a quienes somos llenos del Espíritu Santo, la describen los siguientes versículos y nos van a llevar unas semanas, pero hoy quiero leérselas para estar en el contexto de esta introducción. En Efesios 5:22 en adelante describe esta sumisión que debemos tener. Vamos a leerlo. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo os digo respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Todo esto que acabamos de leer son consecuencias de una persona que realmente vive llena del Espíritu, pero sigue en el capítulo 6, no ha acabado. Ahora va con los hijos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y sigue el texto. Son las evidencias, son las consecuencias de una vida llena del Espíritu. Vosotros, padres, no provoquen a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y luego sigue con otro grupo de personas. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos,
haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Esto que acabamos de leer de Efesios 5:21 a Efesios 6:9 es la explicación muy práctica de una vida de sumisión. Esposas que se sujetan al esposo, el esposo sujeto a Cristo ama a su esposa, los hijos se sujetan a los padres, el padre no los debe provocar a ira, los amos tratan bien a sus siervos, los que somos empleados debemos sujetarnos a nuestros jefes, etcétera, etcétera. ¿Quién puede vivir esta vida de sumisión? ¿Quién puede vivir esta vida de sumisión? Efesios 5:18. No nos perdamos. El que es lleno del Espíritu. Esta vida de sumisión es producto de una vida llena del Espíritu. Entonces, lo que vamos a ver las siguientes semanas y hoy como introducción es para que a la luz de la Biblia, de lo que Dios dice aquí en su palabra, porque todo esto lo dice Dios, no es la idea del pastor, no es la idea de una denominación, es lo que Dios dice que es una vida de sumisión. Y entonces la idea es que nos examinemos a la luz de la Biblia. ¿Estoy viviendo una vida de sumisión? Si soy empleado, ¿me he sabido sujetar a mis jefes? Si soy esposa, ¿me he sabido sujetar a mi esposo? Si soy esposo, ¿he sabido amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia? Si soy hijo de familia, ¿he sabido sujetarme a mis padres como me lo manda la palabra de Dios? Y que cada uno nos examinemos, porque esto es lo que dice la Biblia, que es el resultado de ser lleno del Espíritu. Y si en la evaluación personal que hagamos de nuestra vida a la luz de la Biblia nos estamos dando cuenta que por ahí falla nuestra vida de sumisión, pues como el canto que entonábamos hace un rato, vengamos a Cristo rendidos. Señor, tu palabra dice que debo someterme. Dame tu gracia para hacerlo como lo enseñas aquí en tu palabra. Si tú lo mandas es porque eso es lo correcto y eso es vivir lleno del Espíritu, bajo la guía y el control del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora, acabamos de leer el pasaje, lo vamos a desarrollar las siguientes semanas, pero ¿se dieron cuenta en dónde empieza la vida de sumisión? ¿En dónde empieza? Habló a las esposas primero, al esposo también, a los hijos. ¿En dónde comienza esa vida de sumisión? En la familia. La vida de sumisión comienza en la familia. Si tú y yo somos llenos del Espíritu Santo, a la luz de la Biblia, debemos vivir esta vida de sumisión. Si un cristiano, una cristiana, no vive esta vida de sumisión, algo anda mal en su vida espiritual. Algo anda mal a la luz de la Biblia. Y así sea una persona muy activa en las cosas del Señor, así sea una persona, un evangelista, un pastor, tengas un ministerio y hagas muchas cosas para el Señor, pero no vivimos esa vida de sumisión, esa vida es una vida carnal porque no está siendo gobernada por el Espíritu Santo. Ser muy activista en las cosas del Señor no me está diciendo necesariamente que soy lleno del Espíritu. La vida llena del Espíritu se evidencia, ya lo vimos, por una vida de alabanza, por una vida de gratitud y número 3, lo que vamos a comenzar a ver hoy, una vida de sumisión. Hay mucha gente que hace muchas cosas para el Señor y hacen y compran, van, pero si no están viviendo una vida de sumisión, todo eso lo hace más su carne y no el Espíritu Santo llenando y gobernando sus vidas. ¿Me estoy explicando? Entonces, ser muy activista en las cosas del Señor no necesariamente indica que esa persona es una persona llena del Espíritu. Será más nuestra carne que el Espíritu Santo gobernando nuestras vidas. Es más, para ser más claro, ser muy activo en las cosas del Señor, hacer muchas cosas para el Señor, no garantiza ni siquiera que esa persona sea salva.
Así de tremenda es la palabra de Dios, así de clara. Tanto que la Biblia dice en Mateo 7:21, habla de muchos, fíjense lo que va a pasar en el día que se presenten delante de Dios con muchos. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad ¿de quién? De mi Padre que está en los cielos. Entre muchas cosas que es la voluntad de Dios, una de ellas es que seamos llenos del Espíritu. ¿Cuál es la evidencia de ser lleno del Espíritu? Que vivimos una vida de sumisión. Entonces dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo 22. Muchos, ¿ya vieron esta palabra? Muchos, dice la palabra de Dios que van a estar muchos delante de él y muchos le dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces yo quiero que meditemos a la luz de la Biblia a través de esta tercer consecuencia de ser lleno del Espíritu, que es ser sumiso, que juzguemos cada uno personalmente nuestra vida, que escudriñemos nuestro corazón y veamos si realmente estamos viviendo una vida de sumisión o no. Y si no la estamos viviendo, ¿verdad? Nos rindamos a Cristo. Señor, ayúdame, porque solo con la gracia de Dios en nuestra vida podemos vivir la vida de sumisión que aquí nos manda. Pero eso es lo que Dios manda, aquí está en su palabra. Yo oro que esta palabra y estas enseñanzas nos exhorten. Algunos reflexionaremos, ¿verdad?, con esta palabra. Algunos diremos, aquí me falla, pero Señor, con tu gracia yo sé que voy a poder. Algunos se enojarán. Otros se pueden ofender con la palabra, porque muchas veces eso hace la palabra de Dios. Ofende. A Cristo le pasó, una vez estaba enseñando la palabra de Dios, su mensaje, el Evangelio Jesucristo, y fíjense la reacción de los discípulos. Juan 6:60, él acaba de disertar su mensaje, el mensaje claro como es el mensaje de la palabra de Dios, y miren lo que pasó con los discípulos. Al oírlas, es decir, lo que acababa de predicar Cristo, muchos discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y miren, Jesucristo, que sabía todo, dice el 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos, un grupo, murmuraban de esto, les dijo, ¿esto les ofende? Porque muchas veces eso hace la palabra de Dios, ofende, nos confronta. En otra ocasión, el Señor Jesús tenía frente a sí a un grupo de religiosos muy activistas, pero religiosos, y los confrontó citándoles Isaías 29:13. Fíjense lo que les dice en Mateo 15:7. Mateo 15:7. Vean qué claro les habla. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Qué fuerte les habló. Los discípulos, cuando ven cómo les habló a los fariseos, le hablaron al Señor, y miren en el versículo 12, le dijeron a Jesucristo. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos, qué pasó con los fariseos? Se ofendieron cuando oyeron esta palabra. Versículo 13. Entonces Jesucristo dice, denles una disculpa porque les hablé muy fuerte. ¿Así dice? No, Jesucristo dice en su palabra, pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Es decir, yo lo que quiero que vean es que muchas veces la palabra de Dios, por la claridad con que nos habla, porque nos confronta, porque nos habla personalmente, porque es viva y eficaz, muchas veces nuestra primera reacción nos enoja, porque es la luz que ilumina la palabra de Dios donde andamos mal, y muchos de pronto reaccionan enojados.
Ahora, debo decirles una verdad que me ha tocado vivir en estos años como pastor, de personas que reaccionan enojados con la palabra, pero a final de cuentas se ponen a cuentas con Dios y la hacen. Pero también me ha tocado personas que dicen, amén, sí, la esposa debe sujetarse, sí, el marido amar a su esposa, amén, gloria a Dios. Y dices, órale, sí le agarró la onda, pero no viven todo lo que oyen de la palabra. Entonces es preferible que de pronto hay quien reacciona enojado, pero termina siendo la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene esa cualidad, penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Discierne los pensamientos, las intenciones del corazón, dice la palabra de Dios, porque es viva, porque es eficaz. Muchas veces la palabra de Dios pues nos habla tan claramente que nos ofende, porque nos muestra la realidad que somos. Lo importante es qué reacción vamos a tener a la palabra. Si nos vamos a enojar, porque hay hasta quien se enoja con el pastor que la predica, ahora sí que se enojan con el mensajero, y no, y el pastor se me hace que lo dijo por mí, y ya no le voy a hablar, y te borran del Facebook, a mí aquí me han borrado del Facebook, y te dicen, hay gente que se ha ido, y yo le digo, bueno, dígame si lo que dije no está con la palabra, estoy dispuesto a corregirlo, pero la palabra confronta. Entonces, yo oro que estas semanas que vamos a ver la sujeción, la vida de sumisión, Dios nos confronte y de verdad nos rindamos a Él para ser llenos del Espíritu y que vivamos realmente la vida de sumisión que nos enseña la palabra de Dios. Que vivamos en la vida de sumisión que nos enseña la palabra de Dios. Porque Efesios 5:21, insisto, comienza diciendo, someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. La palabra someterse es una palabra griega hupotazo y significa obedecer. Significa estar sumiso, estar bajo autoridad, subordinarse, una persona que sabe respetar y obedecer a la autoridad. Les decía yo hace un momento, y ahora sí voy a entrarle a este punto que quería entrarle. ¿Y en dónde comienza la palabra de Dios hablando de que debe haber sumisión? ¿En dónde habíamos dicho? En la familia. Allí comienza la vida de sumisión, en la familia. En la familia empieza a hablar a la esposa, al esposo y a los hijos. Y esto no es casualidad. Recordemos que Dios diseñó la familia. En una sociedad, el grupo más importante de una sociedad es la familia diseñada por Dios. Si las familias de una sociedad están bien, ¿cómo va a estar esa sociedad? Bien. Pero si las familias de una sociedad están mal, ¿cómo va a estar esta sociedad? Mal, porque el núcleo más importante de la sociedad es la familia, tal como la diseñó Dios. ¿Cómo están las familias de nuestro país? ¿Cómo está nuestro país? El resultado de una sociedad, de una ciudad, de un país, de cómo viven, cómo están, tiene que ver cómo está la familia. Y hablamos de la familia bajo la definición bíblica verdadera y única. Y la familia es Génesis 2:24, donde el hombre deja a su padre y a su madre y se une ¿a quién? A su mujer. Ahí comienza la familia. La unión de un hombre ¿con quién? Con una mujer. Y estos, una vez que se casan, producto de ese amor, Dios les da hijos. Ese es el diseño de la familia. Y si hay algo que Satanás va a atacar y ha atacado y sigue atacando, es la familia. Porque para empezar, hoy te dicen que una familia puede estar compuesta por un papá, otro papá e hijos. Ahora ya en las escuelas les enseñan eso. Si tú vives en una familia y puedes tener un papá y un papá, o puedes tener una mamá y una mamá,
La confusión que le generan a esos niños, porque la misma naturaleza con la que Dios nos hizo nos hace ver que si desde la procreación se necesita un hombre y una mujer, cualquier otro diseño es totalmente fuera de la palabra de Dios. Entonces, ya desde ahí Satanás ha metido, ¿verdad?, todo lo que necesita para matar, robar y destruir desde la familia. Ya la familia la han distorsionado. Por eso vemos que en México, en muchas partes de estados, por ejemplo, en Morelos ya se autorizó el matrimonio entre personas del mismo sexo. Porque dicen que somos un estado, ¿cómo le llaman estos de políticos? Un estado progresista. ¿Quién dijo progresista? 2 puntos para él. Dice, es que somos un gobierno progresista. Miren qué progresista. Y entonces ahorita hay una presión mundial porque lesbianas y homosexuales están presionando a sus gobiernos a que se legalice, y cada vez más y más. No sé si vieron una noticia esta semana de que en un país que yo tenía noticias, pero la realidad puede ser otra, de que el cristianismo había avanzado mucho, que es Australia. Esta semana se aprobó ya formalmente en todo el país el matrimonio entre homosexuales, entre personas del mismo sexo. Pero lo más tremendo es que en plena sesión legislativa se paró un legislador y ahí apoyando la ley, y de repente dijo, muy emotivo, estaba por ahí otro, no sé si era legislador o era un invitado, y dijo, quiero en este momento declararle matrimonio a fulano de tal. En plena sesión legislativa les aplaudieron y dijeron, ¿por qué está sucediendo todo esto? Porque se está destruyendo el diseño de la familia, porque la gente está viviendo, hablando de autoridad, fuera de la autoridad y de la enseñanza de la palabra de Dios. Allí comienza la falta de sumisión, al llevar una familia totalmente fuera de los principios, normas, verdades e instrucciones de la palabra de Dios. Está tan tremenda la cosa que en Estados Unidos hay una presión de estos grupos lésbico, gay y todo ese nombre que tienen, presionando para que las iglesias de cualquier denominación, incluidas las cristianas, les reconozcan y los casen. Entonces llega una pareja de homosexuales, usted es pastor, usted me tiene que casar, y si no, lo demandan, y hoy por hoy ya hay casos de penas civiles, de penas económicas y aún de cárcel al pastor que no quiera casarlos. Y al rato va a suceder en México. Se ha distorsionado la autoridad de Dios, que diseñó un hombre, deja a su padre y a su madre, se une a su mujer, son una sola carne, y hoy el hombre muy modernamente lo ha distorsionado, porque si hay algo que el enemigo quiere atacar es la familia. Yo conozco de mujeres que dicen, yo no quiero casarme, yo quiero tener hijos, y ando buscando un buen prospecto nada más para tener un hijo, pero que sea mío. Ya no se quieren casar. ¿Por qué está sucediendo esto? Por la falta de sumisión a la palabra de Dios, que dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Entonces, si una persona no está sumisa a las verdades de la palabra de Dios, menos va a estar sumisa en la familia, menos al gobierno, menos a nada, y va a hacer de su vida lo que se le antoja. ¿Por qué está el mundo entero como está de mal? Porque han hecho a un lado a Dios. Déjenme recordarle ese texto de Romanos 1, donde nos deja en claro por qué está la sociedad como está, por qué está la humanidad como está hoy en día. Dice Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Ay, pues, según mi razonamiento, un hombre y un hombre pueden hacer una familia. No, pues yo pienso que un hombre con una patineta, por ahí hay una persona que se casó con una computadora. Por ahí estaban diciendo, no sé si fue cierto o fue, pero de las barbaridades que están sucediendo. Y dice, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios se hicieron necios. ¿Y qué pasó? ¿Cuál es la consecuencia de haber hecho a un lado a Dios y a su autoridad? Dice, y cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, pura idolatría,
por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó, como está sucediendo, los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿De qué está hablando? Lesbianismo. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida de su extravío, perversión e inmoralidad sexual. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, porque conocen a Dios, porque Dios que nos creó puso en nuestra conciencia el conocimiento de que hay un Dios, creó los cielos y la tierra que anuncian que hay un Dios, pero dice aquí la palabra de Dios que como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidias, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. ¿No está así la humanidad? Por haber dejado de lado la autoridad de Dios. Porque no hay sumisión, comenzando con la humanidad que ha hecho a un lado a Dios. El problema es que esto justamente está pasando dentro de personas que se dicen cristianas. Dentro de la misma iglesia cristiana se ha hecho a un lado la palabra de Dios. Muchos cristianos les encanta la palabra de Dios siempre y cuando no les pida algo que no les gusta a ellos. Cuando se mete, a mí me encanta la palabra de Dios, pero dice que trate a mi esposa como vaso frágil, es que no sabe. Eso dice la palabra y tienes que sujetarte a la palabra. Entonces, miren, ¿cómo estará minada la autoridad de Dios en las familias cristianas? Que si hay algo que, por ejemplo, Dios ha dejado con claridad en Marcos 10:9, donde dice que lo que Dios juntó, ¿qué dice la palabra? No lo separe el hombre. Les voy a dar un dato para que se den una idea de cómo la autoridad de Dios ya no es respetada dentro de la iglesia cristiana muchas veces. Hace 50 años, no es mucho, el doble de mi edad más o menos, no, hace 50 años, de cada 500 matrimonios cristianos, 500 matrimonios cristianos se divorciaban entre 1 y 2. El 0.4%. Había convicciones claras de que el matrimonio es ¿qué? Para toda la vida. En el 2010, que fue el dato más certero y claro que pude obtener, de cada 100, no de cada 500, de cada 100 matrimonios cristianos se divorcian 30. El 30%. Por lo tanto, de cada 500, 5 por 3, 15, 150 matrimonios aproximadamente cristianos se divorcian de cada 500, contra 1 o 2 de hace una generación, de hace 50 años. Dentro de la misma iglesia, de verdad, se ha hecho a un lado la autoridad de Dios. No, mira, no se entendieron. Y hay pastores, pues sí, si ya no la aguantas, pues sí, sepárense, pues ya ni modo. Y pastores, ¿saben que leí la historia de un pastor? Esto recién está sucediendo en Virginia, en Estados Unidos, que hay tantos divorcios ya en Estados Unidos, en iglesias cristianas, que así como se hace una boda, ¿se acuerdan? Hace poco tuvimos una boda aquí, es un momento muy emotivo, hicimos un servicio especial de boda. Este pastor hace servicios de divorcio. A ver, ¿cómo es eso? Leyéndole ahí,
reúne a los divorciados, se hace un servicio el domingo, vamos hermanos, vamos a orar y a bendecir por este matrimonio que se divorció, vamos a bendecirlos para que encuentren el esposo encuentre su ayuda idónea, para que esta esposa ya encuentre el hombre que Dios quiere, y hacen un servicio especial para bendecir a los divorciados. Se dan cuenta lo que está pasando, y todo porque se ha hecho a un lado la autoridad de la palabra de Dios. Muchos cristianos jóvenes ya no quieren casarse. Ahora quieren juntarse a ver si resulta, y si Dios quiere nos casamos, cristianos. Otros cristianos jóvenes dicen, ¿para qué me caso? Si va a ser como mis papás, pues no, yo no le entro. Y entonces hay cristianos que no tienen el don de continencia, simplemente no se casan. Cuando la Biblia dice en Génesis 2:18 que no es bueno que el hombre esté solo. Por lo tanto, tampoco es bueno que la mujer esté sola. El diseño de Dios, donde Dios bendice el estado pleno del hombre y la mujer, bíblicamente es en el matrimonio. Pero muchos ya no ven el matrimonio como una institución sagrada de bendición. Hoy dicen, matrimonio, no, yo paso, dicen jóvenes cristianos. Entonces, vean cómo la autoridad de la palabra de Dios está siendo minada, despreciada, desechada dentro de la misma iglesia cristiana. ¿Qué decir de la familia que vive un total desorden? Hay un verdadero desacato a la palabra de Dios, viviendo las familias como se les antoja. No hay una vida de sumisión. Cuando la Biblia dice, repito lo que estamos viendo en Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. La Biblia es clara. Esa sumisión, ¿cómo debe ser? En el temor de Dios. Esto significa de acuerdo a lo que Dios dice y enseña en su palabra. La palabra temor es respeto y reverencia profunda a Dios y a su palabra. Someterme uno a otro es en el temor de Dios. Me someto porque Dios lo ordena, lo hago en el Señor. Esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. Entonces miren, solo me estoy introduciendo porque la semana que entra vamos a explicar cada una de las personas a las que Dios dice que deben estar sujetas, la mujer, el marido, el hijo, etcétera, etcétera. Pero este pasaje es muy claro. Sométanse unos a otros en el temor de Dios, y los siguientes versículos del 22 en adelante hasta el 6:9 ya explica esa sumisión. Lo vamos a ver en 8 días. Pero, por ejemplo, ¿con quién comienza el versículo 22? ¿Con quién comienza? Versículo 22. ¿Con quién comienza? Las casadas. ¿Qué les pide a las casadas? Que se sujeten, dice, a sus propios maridos como al Señor, y les da una serie de instrucciones que las vamos a estudiar la semana que entra. Pero a su vez, el marido, ¿qué debe hacer? Someterse a Cristo. Dice 1 Corintios 11:3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Pero ¿qué pasa si un varón, un esposo, no vive sometido a Cristo? ¿En qué problemas va a meter a esa mujer? Si ese varón no está sometido a Cristo, el gran riesgo que hay es que conviertan la sujeción en autoritarismo y machismo. Y aquí yo mando, y es más, yo conozco, una vez traté el caso de un varón que no venía a la iglesia, pero un día nos citaron y nos dijeron, es que queremos dile a tu pastor que venga porque tú y yo tenemos muchos problemas. La que venía era la esposa. Entonces fuimos a verlo y es que mi esposa no se sujeta, y usted sabe, pastor, que la Biblia dice, hasta me dijo el versículo, creo que en griego, la Biblia dice que se sujete, y le digo, la Biblia dice que tú te sujetes a Jesucristo. O sea, se aprende lo que les conviene. A la esposa sí le decía, esposa, aquí dice que te sujetes. Entonces, a ese varón hay que decirle, y usted sujétese a Cristo. Y ya explicaremos en las semanas entrantes cómo debe ser esa sujeción a Cristo y cómo se manifiesta amando a la esposa y cuidándola. Y como dice 1 Pedro 3:17, cuidándola como 3:7, como vaso frágil, como coheredera de la gracia, etcétera, etcétera. Pero somos muy dados, los cristianos también,
a aplicarle la Biblia a los demás. A este le queda fulanito, uy, que lo escuchara sutanita. No, este es para mi prima Lupita. No, no Lupita de acá. Pero lo primero que tenemos que hacer, a ver, ¿qué Dios me está hablando a mí? Esto que estamos viendo en la palabra, a ver, yo soy una esposa sujeta, yo soy un marido que ama a su esposa como Cristo a la iglesia, soy un hijo que obedece a sus padres en todo, soy un papá que trata a sus hijos criándolos en amonestación del Señor, etcétera, etcétera. Esa es la idea, que cada uno medite la palabra de Dios si estamos viviendo esa vida de sumisión. Generalmente en el matrimonio, hombre y mujer, el matrimonio bíblico, generalmente en lo que me ha tocado ver, y no sé ustedes si sea algo similar, las de perder es la mujer. Generalmente es la que es maltratada, generalmente, porque hay casos donde hay mujeres, mis hermanos, que parece que dice que la mujer es la cabeza del hogar y traen al marido cortito y es la que manda y la que gobierna y es la que hace. Sí los hay, pero generalmente la mujer ha sido sobajada, como desvalorizada. Es que si Dios dice que la mujer se sujeta es porque es menos. No, el hombre y la mujer son exactamente iguales, sino delante de Dios. Solo que Dios le dio la responsabilidad de ser cabeza al varón y a la mujer de vivir en sumisión, pero a ambos les dio responsabilidades importantísimas. No es que la mujer vale menos, pero en la mayoría de las sociedades, y no solo de ahora, sino de tiempo atrás, a la mujer se le ha hecho menos. ¿Saben que hace tiempo, en tiempos de Cristo, los judíos religiosos oraban? Hay registros de oraciones de este tipo. Fíjense en qué nivel tendrían a la mujer, que oraban a Dios y le decían: Dios, te doy gracias porque no soy gentil. O sea, porque no soy como los gentiles, los que no son judíos. Dios, te doy gracias porque no soy esclavo. Y Dios, te doy gracias porque no soy mujer. Para que se den una cuenta de lo desvalorizada, de la misoginia, del desprecio a la mujer, cuando la mujer y el hombre son exactamente iguales delante de Dios. Diferente responsabilidad Dios les dio, pero no hace a uno superior al otro. Jamás. Entonces, regresando al punto, pues, porque sí somos iguales delante de Dios, pero la Biblia nos dice en Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y eso debe comenzar a suceder, ¿en dónde? En la familia. ¿Y quién puede vivir en esa sumisión? Efesios 5:18, para que no perdamos el tema central. El que es lleno del Espíritu, guiado, gobernado por el Espíritu de Dios. ¿Se imaginan una familia donde los papás son llenos del Espíritu, los hijos llenos del Espíritu? Como diría el clásico, qué bonita familia, ¿no? Qué bonita familia donde todos buscando la dirección de Dios, queremos que Dios nos guíe, los hijos sujetos a los padres, la esposa sujeta al esposo, el esposo amándola como Cristo a la iglesia y los padres tratando con sabiduría a sus hijos. Ese es el diseño que Dios quiere. Allí debe comenzar la vida de sumisión. Esa es la evidencia de un cristiano, de una cristiana llena del Espíritu. Lo más triste es que hay muchos cristianos nacidos de nuevo que no viven llenos del Espíritu. Por lo tanto, están viviendo fuera de la voluntad de Dios, cuando lo que debiéramos hacer es orar, Señor, rendirnos, repito, como el canto hace un rato, yo me rindo a ti, Señor, quiero que guíes mi vida, que me des la gracia y la capacidad para vivir una vida de sumisión. Nuestra naturaleza de pronto es reacia a vivir en sujeción. Apenas te dicen no y tú dices, ¿y por qué no? ¿Sí o no? Esa es parte de la tendencia pecaminosa que tenemos, pero ahora debemos vivir, dice Efesios 5:21, bajo el jupotazo, que es someteos unos a otros en el temor de Dios. Miren, este término jupotazo era un término militar. Era un término militar y significa arreglar por orden y por rangos. Si hay un grupo que respeta el jupotazo, son los militares. ¿Los han visto? Desde, ¿cómo se llama el de hasta abajo? El soldado raso. ¿Cuál le sigue? ¿Alguien ha estado aquí en la milicia? El cabo.
y luego el teniente y el sargento y hasta llegar, no sé, el coronel o ¿cuál es el máximo? El general. Pero se dan cuenta cómo respetan generalmente los militares el jupotazo. Eso mismo debe suceder y comenzar a suceder en donde a la luz de la Biblia, en la familia, en la familia. Ahora el cristiano, hoy estamos introduciéndonos, en 8 días empezamos de lleno con el versículo 22 en adelante, pero el cristiano sabe que hay muchas otras áreas de nuestra vida donde debemos vivir sujetos. Por ejemplo, el cristiano debe vivir sujeto a la autoridad civil, a los gobernantes. Dice Primera de Pedro 2:13, fíjense lo que dice. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviado para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es que la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Lo primero que vemos aquí es que debemos sujetarnos a las autoridades, a las instituciones. Eso dice la palabra de Dios. Al gobierno en el que estamos nos sujetamos. Ya hemos estudiado a lo largo de estos años que el único o la única área donde no debo sujetarme a cualquier persona, autoridad, es cuando me pidan algo que viole la palabra de Dios. Pero de ahí para allá, si la autoridad civil me dice que en la ciudad de Cuernavaca se debe circular a 40 por hora, ¿eso viola la palabra de Dios? ¿Violará la palabra de Dios que la autoridad me pida que mi auto circule a 40 por hora? No. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? O sea, sujetarnos, y unos parecen el Checo Pérez, van manejando a 50, 60, 70. Entonces, hay mucho cristiano rebelde. No, ¿y por qué la autoridad si es corrupta? No, si el Cuau, no, si el Graco, si ya le agarraron, que no sé qué, y yo no me sujeto. Aquí dice que nos sujetemos. No dice depende cómo es la autoridad. Vayamos rápido nada más un versículo, Romanos 13. Pablo le escribió la carta ¿a quién? ¿A quién? A los romanos, cristianos. ¿Dónde vivían los romanos? En Roma. Entonces tenían un gobierno ¿qué? Romano. ¿Cómo era el gobierno romano? Bien tremendo, militar, impositivo, dictatorial, autoritario. Ahí no era de que, a ver, vamos a votar, no, y de elección, no, el gobierno era, bueno, nuestro gobierno es San Quintín comparado con el gobierno romano. Y en Romanos 13, Pablo, inspirado por Dios, les dice, sométanse, a ver, romanos que viven en Roma con el gobierno romano, que es bien romano, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Qué nos toca? Someterme. Al gobierno que tenemos actualmente, El próximo año cambiamos de gobierno en el país. Nos tocará someternos al que Dios permita. Punto. Entonces, aparte de la sujeción en la familia, debemos sujetarnos, someternos a la autoridad civil. ¿A quién más debemos someternos? Dice aquí, por ejemplo, en Romanos, en 1 Corintios 16:6, fíjense a quiénes debemos someternos, por ejemplo, porque vamos a hablar ya la semana que entra de la familia y lo demás, pero por ejemplo dice 1 Corintios 16 que debemos someternos a los que colaboran en la iglesia. Fíjense lo que dice. Os ruego, lean ustedes el contexto, que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Es decir, a los que sirven en la iglesia. ¿Qué dice la Biblia? Que se sujeten. Claro, en lo que te pidan, que no viole la palabra de Dios. ¿Violará la palabra de Dios que un hermano de aquí de la iglesia te diga, hermanito, estaciones aquí, por favor, mire, para que ya los que lleguen? ¿Violará la palabra de Dios con eso? No, y entonces hay que sujetarse. Pues si el hermano es por tener un orden, qué bueno, pues me sujeto.
son los que ayudan y colaboran, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo, entonces, ¿a quién más debemos sujetarnos? Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Obviamente, pastores que viven y enseñan la palabra de Dios genuinamente. Nos sujetamos porque lo que nos van a instruir estará basado ¿en qué? En la palabra de Dios. Y hablando de sujeción, aquí habla de pastores. En el griego se aprecia que habla de varones pastores. Es una instrucción de Dios, hablando de su misión, que sus pastores son varones, marido de una sola mujer, etcétera, etcétera. La Biblia dice, por ejemplo, en 1 Timoteo 2:11, es una instrucción de Dios. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Muchos leen esto y dicen, ¿que Pablo era machista? ¿Será que Pablo era machista? ¿Será que era la cultura de ese tiempo? Que digas, bueno, es que era la cultura, sí, la mujer. ¿Será esa la respuesta? No, el siguiente versículo nos dice la causa. La causa no tiene que ver con nada de esa época, la causa tiene que ver con Adán y Eva. Dice, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos y permanecer en fe, amor, santificación y con modestia. Es decir, Dios en su soberanía, porque Él quiso, porque así lo decidió, porque es Dios y punto, Él dijo, el varón es la cabeza, punto. Si hubiera dicho la mujer, pues aquí estaríamos los varones sujetándonos. Y si hubiera dicho la mujer es la cabeza del hogar, pues nos tocaría y no habría nada que discutir. ¿Por qué dijo que el varón? Porque es soberano. Y ahí la causa dice, bueno, es que la que cayó primero es Eva, y en su soberanía y como una situación soberana, Dios dice, el varón es cabeza de la mujer, punto. Así lo diseñó Dios, nos guste o no nos guste. Ya entenderemos las semanas que entra qué es ser cabeza del hogar. Porque ser cabeza del hogar no es aquí mis chicharrones truenan, ser cabeza del hogar lo vamos a explicar más adelante. Pero se dan cuenta cómo Dios diseña, pero hay iglesias que dicen, no, bueno, es que eso es lo que dice Dios, pero en esta iglesia somos incluyentes. En esta iglesia somos muy incluyentes y en esta iglesia hemos decidido que hay pastoras. ¿Qué están haciendo? No respetando ni sometiéndose a la palabra de Dios. Simple y llanamente, porque Dios lo diseñó así. Pero no es un acto de menosprecio a la mujer, no es un acto de desvalorización de la mujer, es un acto de un Dios de orden, y Dios siempre ha sido un Dios de orden. Y así lo diseñó y nos toca sujetarnos. A quien nos toque sujetarnos. Entonces, el varón y la mujer son exactamente iguales delante de Dios. Simplemente por razón de orden, Dios les dio diferentes roles en la familia, en la iglesia y en la sociedad. Ninguno más importante que otro. Simplemente es una razón de orden. Entonces dice Efesios 5:21. Vámonos hacia el final de esta introducción y ya en 8 días le entramos de lleno. Dice Efesios 5:21, dice que nos sometamos unos a otros en el temor de Dios. Y dice el versículo 22. ¿Con quién empieza el versículo 22? Las casadas. Va a haber quien diga, ¿y por qué no empezó con los casados? Y a lo mejor alguien diga, ¿por qué no empezó con los hijos? Dios empezó con quien quiso, ¿no? Es Dios, es soberano. ¿Quiénes somos para cuestionar? Todo tiene una razón de ser. Entonces, si hubiera comenzado con los varones, ya estarían las mujeres. ¿Y por qué con los varones? Y si hubiera comenzado con los hijos, pero dice la Biblia, y esto es una mujer llena del Espíritu, de acuerdo a la palabra de Dios, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer. Todo eso lo vamos a desarrollar la semana que entra. Solo estoy en introducción. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Ahora de pronto el marido dirá, ¿ya vio, mujer?
pero para el marido también hay. Versículo siguiente, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Todo esto debe hacer el varón, lo vamos a estudiar, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Nada más con esto que nos manda el Señor a los varones casados, tenemos para el resto de nuestras vidas. Para hacer esto, el marido debe vivir en una total sujeción a Cristo, vivir en la palabra para cumplir lo que aquí se dice. No es aquí yo mando porque dice la Biblia, ese marido sujeto a Cristo sabrá ser la autoridad bíblica que Dios le manda y le hará las cosas más fáciles a la mujer que se sujete a un marido que realmente vive sujete a Cristo. Dice ahí la Biblia que debe amarla como Cristo a la iglesia, nada más. ¿Qué hizo Cristo por la iglesia? Murió en la cruz del Calvario. Dice que debe entregarse, dice que, por ejemplo, aquí dice que debe presentarla sin mancha ni arruga. Esto de ni arruga no significa que la mande al, ¿cómo se llama? No. ¿Cómo se llama? Los que operan, pues, al cirujano. Aquí habla de que el varón con oración y con la palabra guíe a su esposa a una vida de santidad. El varón es el primero que debe estar, a ver familia, vámonos a la iglesia, vamos al estudio el martes. El varón es el que debe cuidar la vida espiritual de la familia y muchas veces, o la gran mayoría de las veces, son las mujeres. Yo me encuentro más casos que me dicen, ay, ayúdeme a orar por mi esposo, no quiere venir, ay, pastor, ayúdame a orar por mi esposo, es que, y el esposo, y simplemente, a ver, levanten las manos las mujeres, a ver los hombres, hay más mujeres que hombres, simplemente aquí, ahorita, bueno, unos por el frío, quizás no vinieron, pero generalmente es la mujer cuando la responsabilidad espiritual del hogar es del varón, ahí empieza su autoridad como cabeza. A ver, él es el que empuja, vamos a la iglesia, vamos a orar, vamos al estudio de la Biblia, es el varón. Aquí me ha tocado casos de hijos que me dicen, mi papá no quiere que vengamos. Es que le pesa, me dijo, yo sí quería venir, pero el papá no quiere. El papá le dice al hijo, no vayas. El papá, imagínense. Entonces, vean cómo por un lado le pide sujeción a la mujer, pero vean que al varón le dice, pero tú ámala como Cristo a la iglesia. O por otro lado, los hijos, para que vean, a los hijos, ¿qué les pide a los hijos? Efesios 6:1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Esa instrucción para quién es? Para los hijos. Y ahí quedó la cosa. No, le trae una contrainstrucción a los padres. Versículo siguiente. Y vosotros, padres, no provoquen a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Sí, hijos, sujétense, pero padres, no los provoquen a iras. Ya lo vamos a estar explicando en las siguientes semanas. Luego da otra instrucción ya fuera de la familia. Habla de siervos y amos. Pero contemporáneamente, ¿de qué podemos hablar? Hoy ya no hay esclavos, técnicamente, ¿verdad? Pero ¿quién podría ser un siervo? Un empleado. ¿Cuántos aquí son empleados o tienen un jefe en su empleo? ¿Cuántos aquí tienen? Bueno, ¿qué nos pide la palabra de Dios? Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Entonces, ¿eso para quién es? Para los empleados, para los que tenemos un jefe. Ahora, ¿cuántos aquí son jefes?
gerente, jefe de un negocio, tienes empleados en tu negocio. ¿Cuántos tienen algún empleado, alguien que te ayuda en casa? En algún momento que eres jefe. Ahí hay dos jefes, mira, hay 3 jefes, 4 jefes, mucho jefe aquí. Bueno, fíjense lo que nos manda, para que vean que para todos hay. Porque sí, cuando hablemos de la esposa, el marido va a estar, no, pavoneando, mira, esposa, sujétese. Pero cuando hablemos del esposo, y lo mismo acá dice, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los, y que para Él no hay acepción de personas. O sea, para todos hay. Pero esta sumisión es producto de ¿qué? De ser lleno del Espíritu. Para vivir en esta sumisión que explicaremos las siguientes semanas, hay que ser lleno del Espíritu Santo. Esas son las evidencias bíblicas de una persona llena del Espíritu, que es una persona sumisa. Un cristiano, una cristiana llena del Espíritu será una persona que sabrá vivir en sumisión. Cuando nos toque someternos, a obedecer de acuerdo a la palabra de Dios, y cuando se nos toque ser autoridad, hacerlo con justicia de acuerdo a la palabra de Dios. El mayor ejemplo de sujeción, ¿saben quién es? Jesucristo. Fíjense, la Biblia nos enseña que Jesucristo y Dios son Dios ambos, iguales, es el mismo Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero en su papel de hijo, ¿qué hizo Jesucristo? Se sujetó, y era Dios. La Biblia dice, miren, no solo para dejar claro el concepto de que Jesucristo y Dios son la misma persona. Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo, ¿qué dice? Era Dios. En el griego es muy claro, era Dios. Los testigos de Jehová tergiversan y dice, era un Dios. Pero a la luz de la Biblia vemos que Jesucristo era Dios. Y en Juan 10:30 afirma lo siguiente: yo y el Padre, ¿qué dice? Uno somos, o sea, somos iguales, es el mismo Dios. En Filipenses 2:6 dice la palabra de Dios, hablando de Cristo, Filipenses 2:6, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ¿qué? Ser igual a Dios. Eran iguales, pero en su papel de hijo, ¿qué hizo? Juan 5:30. Vean lo que hizo Jesucristo, que nos dejó ejemplo para seguir sus pisadas. No puedo hacer yo nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino que la voluntad del que me envió, la del Padre. Capítulo 15, versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. ¿Qué hizo Cristo? Guardó los mandamientos de su Padre y permaneció en su amor. Si hay alguien que nos enseñó sujeción al Padre, fue Jesucristo, y era el mismo Dios. Hoy entendemos que el hombre y la mujer son iguales, que todos somos iguales delante de Dios, pero tenemos que aprender sujeción. A la luz de la Biblia, todos somos iguales. Gálatas 3:28. Ya no hay judíos, ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros, ¿qué dice? Sois uno en Cristo Jesús. Pero con diferentes roles en la familia, en la iglesia y la sociedad. Aunque somos iguales, ¿qué debemos hacer? Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Quién puede hacer esto para concluir por hoy? Una persona llena del Espíritu. La palabra de Dios dice, sean llenos del Espíritu. Realmente una cristiana llena del Espíritu vivirá en sujeción a quien se debe sujetar. Esa será la evidencia. No cuánto trabaja, no cuánto hacen las cosas del Señor, esas son consecuencias de nuestra salvación. Pero la evidencia de una persona llena del Espíritu es una vida de sumisión. Y si esa persona no vive sumisa, entonces esa persona está fuera de la voluntad de Dios, está apartada de la voluntad de Dios y cosechará las consecuencias. Vamos a dejarle aquí hoy y vamos a continuar en 8 días, ahora sí, a desarrollar el tema con toda amplitud. Yo les invito a que cierren sus ojos. Y mis hermanos,
tengamos muy en claro, esto es lo que dice la palabra de Dios. La Biblia nos deja muy claro que debemos aprender obediencia, que debemos aprender a vivir bajo autoridad. La Biblia nos deja un claro ejemplo que una persona llena del Espíritu será una esposa que se sujeta al marido, será un marido que ama a su mujer como Cristo a la iglesia, será un hijo que se sujete a sus padres en todo, serán unos padres que no los provoquen a ira, sino que los críen en amonestación en el Señor, será un empleado que se sujete a su jefe, será un jefe que tratará con justicia a sus empleados. Esto es producto de vivir lleno del Espíritu. Cada uno comencemos a meditar en nuestro corazón. ¿Soy una esposa sujeta a mi marido como al Señor? ¿Soy un esposo que ama a mi esposa como Cristo a la iglesia? ¿La estoy lavando, purificando con la palabra de Dios? ¿Soy un hijo de familia que ha aprendido sujeción, aunque a veces mi papá me pide cosas que no me gustan, las obedezco con alegría? Somos unos papás que con la ayuda de Dios, la gracia de su Santo Espíritu y con la palabra de Dios estamos guiando a nuestros hijos en la voluntad de Dios. Cada uno meditemos delante de Dios. Pónganse de pie y oremos a Dios. Bendito Padre, tu palabra dice en Juan 15:5 que separados de ti nada podemos hacer. Y entendemos que esta vida de sumisión depende de una vida rendida a los pies de Jesucristo, de una vida llena del Espíritu, Señor. Este es el diseño que tú hiciste. Tú diseñaste esta vida de sumisión y es el estado correcto de acuerdo a tu voluntad en el que debemos de vivir. Te pedimos en esta hora, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, que con tu gracia nos ayudes a vivir así. Y que si hay alguien en esta hora que estamos batallando en algún área de sumisión en nuestra vida, pues que tu palabra nos exhorte, nos edifique y con tu gracia comencemos a tener la victoria en esa vida de sumisión que no hemos tenido hasta el día de hoy. Que tu gracia, tu fortaleza nos ayude a vivir así sumisos en donde debemos de ser sumisos. Te lo pedimos y oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Señor. Amén.